Endeudarse no es, en sí mismo, un camino hacia la pobreza. De hecho, cuando se entiende y se aplica estratégicamente, puede ser uno de los mecanismos más poderosos para construir riqueza sostenible. La mayoría de las personas asocian la deuda con peligro, fracaso o irresponsabilidad financiera, pero esa visión es superficial y, en muchos casos, errónea. Lo que realmente separa a quienes se hunden en deudas de quienes las usan como palanca es la intención, el contexto y el tipo de deuda que están asumiendo. No todas las deudas son iguales. Hay deudas que consumen tu futuro y otras que lo construyen. Los ricos no evitan la deuda, la seleccionan, la estructuran y la dirigen hacia activos que generan ingresos o apreciación de valor. La clave no está en evitar el endeudamiento, sino en dominar el arte de endeudarse con propósito. Esto significa pedir dinero prestado no para financiar un estilo de vida, sino para adquirir algo que, con el tiempo, te devolverá más de lo que pediste, más los intereses. Un préstamo para comprar un auto de lujo que se deprecia es una carga. Un préstamo para comprar un inmueble que genera rentas mensuales y aumenta su valor es una inversión. La diferencia no está en el acto de pedir dinero, sino en el destino de ese dinero. Los ricos entienden esto desde muy temprano y lo convierten en una rutina sistemática, no en una excepción ocasional. El sistema financiero está diseñado para recompensar a quienes saben usar el crédito como herramienta, no como escape. Los bancos, las entidades de inversión y los mercados de capital no castigan a quienes se endeudan, castigan a quienes se endeudan mal. Quienes utilizan la deuda para financiar pasivos, cosas que pierden valor o generan gastos, terminan atrapados en un ciclo de pagos interminables. En cambio, quienes la usan para financiar activos, cosas que generan flujo de caja o se revalorizan, construyen patrimonio mientras otros solo pagan intereses. Esta es la primera gran lección que la educación financiera tradicional omite. No se trata de cuánto debes, sino de para qué lo debes. La mentalidad promedio ve la deuda como un enemigo. La mentalidad rica la ve como un socio estratégico. No es casualidad que las personas con mayores patrimonios netos tengan, en muchos casos, niveles significativos de deuda. Lo que las diferencia es que esa deuda está vinculada a activos productivos, propiedades, negocios, inversiones en infraestructura o tecnología. Mientras el público general paga intereses para sostener su consumo, los ricos pagan intereses para multiplicar su capacidad de generar ingresos. El costo del dinero no es un gasto, es una inversión en crecimiento, siempre y cuando se administre con disciplina y visión a largo plazo. Endeudarse para volverse rico requiere, antes que nada, entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que financia un activo que produce más de lo que cuesta mantenerla. Por ejemplo, un préstamo hipotecario con tasa fija del 5% para comprar un inmueble que genera un 8% anual en rentas es una deuda rentable. La deuda mala, en cambio, es la que financia algo que no produce nada, o que produce menos de lo que cuesta. Una tarjeta de crédito con 20% de interés para comprar ropa, viajes o electrónicos es un ejemplo clásico de deuda destructiva. La habilidad para distinguir entre ambas es lo que separa a los ricos de la clase media. Además, el uso estratégico de la deuda implica entender el valor del tiempo y del apalancamiento. Si tienes $10,000 y los inviertes directamente, tu retorno será limitado por ese capital inicial. Pero si usas esos $10,000 como garantía para acceder a $90,000 adicionales y compras un activo de $100,000 que genera un 10% anual, tu retorno real sobre tu capital propio no es del 10%, sino del 100%, menos costos financieros. Ese es el poder del apalancamiento. Multiplicar tu capacidad de ganancia sin multiplicar tu capital inicial. Pero, claro, también multiplica el riesgo. Por eso solo quienes entienden el juego lo usan con éxito. La deuda también permite aprovechar oportunidades que, de otro modo, serían inaccesibles. Imagina un negocio que requiere $500,000 para arrancar y que tiene potencial de generar $100,000 anuales en utilidades. Si esperas ahorrar todo ese dinero antes de empezar, podrías tardar décadas, y para entonces, la oportunidad ya no existirá. Pero si accedes a financiamiento estructurado, puedes lanzarte hoy, empezar a generar ingresos hoy y pagar la deuda con las ganancias del propio negocio.
Eso es lo que hacen los emprendedores exitosos. No esperan tener todo el dinero, esperan tener el plan, la estrategia y la capacidad de ejecución. Otro factor crucial es la tasa de interés y el plazo. Los ricos no solo eligen para qué se endeudan, sino también cuándo, cómo y con quién. Negocian tasas, buscan plazos largos con pagos bajos, priorizan amortizaciones inteligentes y, sobre todo, sincronizan los flujos de ingresos del activo con los pagos de la deuda. No se endeudan a ciegas, modelan escenarios, calculan ratios de cobertura, prevén fluctuaciones del mercado y siempre mantienen un colchón de liquidez. La deuda irresponsable es caótica. La deuda estratégica es meticulosamente planificada. Y esa planificación es lo que la convierte en un instrumento de riqueza, no de ruina. Es fundamental también entender que el sistema tributario en muchos países favorece el endeudamiento productivo. Los intereses de ciertos préstamos, especialmente los vinculados a inversiones o negocios, son deducibles de impuestos. Esto significa que el costo real de la deuda es menor que la tasa nominal. Por ejemplo, si pagas un 7% de interés pero puedes deducirlo fiscalmente y tu tasa impositiva es del 30%, el costo neto de esa deuda baja al 4.9%. Ese beneficio fiscal es otro incentivo que los ricos aprovechan sistemáticamente, mientras que la clase media ni siquiera lo considera porque no estructura su deuda como inversión. Finalmente, la deuda estratégica exige una mentalidad de propietario, no de empleado. Quienes trabajan por un salario ven el dinero como algo que se gana y se gasta. Quienes construyen riqueza ven el dinero como algo que se mueve, se transforma y se multiplica. Endeudarse para volverse rico no es un truco mágico ni una apuesta, es una disciplina financiera que combina conocimiento, estrategia, paciencia y ejecución. No se trata de pedir dinero sin control, sino de pedirlo con un plan claro, un activo sólido detrás y un horizonte de retorno medible. Ese es el verdadero secreto, no evitar la deuda, sino dominarla. La primera condición para usar la deuda como herramienta de riqueza es tener claridad absoluta sobre el activo que estás financiando. No se trata de endeudarse por endeudarse, ni de aprovechar una buena tasa sin un propósito definido. Cada préstamo, cada línea de crédito, cada obligación financiera debe estar directamente vinculada a la adquisición o desarrollo de un activo que genere valor tangible. Ese activo puede ser físico, como una propiedad, financiero, como acciones que pagan dividendos, o intangible, como una marca o un sistema de negocio escalable. Lo que importa es que produzca ingresos recurrentes o aumente su valor con el tiempo, superando el costo del financiamiento. Muchas personas caen en la trampa de confundir buenas oportunidades de crédito con buenas inversiones. Un banco puede ofrecerte un préstamo personal con tasa baja, pero si lo usas para comprar un automóvil nuevo, estás convirtiendo un pasivo en una deuda. El auto se deprecia desde el momento en que sales del concesionario, mientras que la deuda sigue creciendo con intereses. En cambio, si ese mismo préstamo, o uno similar, se usa para comprar una máquina que alquilarás a otras empresas, o para financiar la ampliación de un negocio que ya genera utilidades, entonces estás transformando la deuda en un motor de crecimiento. La calidad de la deuda no depende del prestamista, sino del uso que tú le des. Para evaluar correctamente un activo financiado con deuda, es necesario aplicar métricas objetivas, retorno sobre la inversión, tasa interna de retorno, flujo de caja neto, relación deuda-ingreso, entre otras. No basta con tener una corazonada o una oportunidad que no se puede perder. La riqueza sostenible se construye con números, no con emociones. Si un activo no puede generar suficiente flujo de caja para cubrir los pagos de la deuda y dejar un margen de ganancia, no es una inversión, es un riesgo disfrazado. Los ricos no se lanzan a ciegas, analizan, modelan, comparan y solo actúan cuando los números les dan una ventaja clara y medible. Otro aspecto crítico es la liquidez del activo. No todos los activos son iguales en términos de capacidad de convertirse rápidamente en efectivo. Una propiedad comercial puede ser un excelente activo, pero si necesitas venderla urgentemente para cubrir una deuda, podrías tener que hacerlo con pérdidas. Por eso, los ricos diversifican no solo en tipos de activos, sino también en niveles de liquidez. Tienen activos duros, como bienes raíces,
activos líquidos, como acciones o fondos, y activos operativos, como negocios. Esta diversificación les permite manejar sus deudas sin verse forzados a liquidar activos en momentos desfavorables del mercado. Además, el activo debe tener un horizonte de retorno compatible con el plazo de la deuda. No tiene sentido financiar un proyecto de 5 años con una deuda a 2 años, a menos que tengas un plan claro de refinanciación o generación de ingresos anticipados. La sincronización temporal entre el flujo de caja del activo y los vencimientos de la deuda es esencial para evitar desfases que terminen en default o en la pérdida del activo. Los ricos no improvisan los calendarios de pago, los construyen sobre proyecciones realistas, con escenarios conservadores, moderados y optimistas, y siempre con un plan B. También es vital considerar el entorno macroeconómico. Las tasas de interés, la inflación, la estabilidad política y las tendencias del sector donde se ubica el activo afectan directamente su rendimiento y su capacidad de soportar la deuda. Un activo que parece sólido en un contexto de tasas bajas puede volverse insostenible si las tasas suben abruptamente. Por eso, los ricos no solo analizan el activo en sí, sino también el contexto en el que operará. Hacen stress tests, evalúan sensibilidades, y sobre todo, evitan sobreapalancarse en entornos volátiles o inciertos. La calidad del activo también se mide por su capacidad de escalar. Un activo que genera $1,000 al mes es bueno, pero si no puede crecer más allá de eso, su potencial está limitado. Los ricos buscan activos con capacidad de expansión, propiedades que pueden subdividirse o revalorizarse con mejoras, negocios que pueden replicarse en otras ubicaciones, sistemas que pueden automatizarse o licenciarse. Cuanto más escalable sea el activo, mayor será el retorno sobre la deuda utilizada para adquirirlo. La deuda no debe financiar estancamiento, debe financiar crecimiento. Otro error común es subestimar los costos ocultos del activo. Un edificio puede parecer una gran inversión, pero si requiere mantenimiento constante, seguros caros, impuestos altos o gestiones complejas, su rentabilidad neta puede ser mucho menor de lo esperado. Los ricos no se fijan solo en el ingreso bruto, calculan el ingreso neto después de todos los gastos operativos, financieros y fiscales. Ese es el número real que debe compararse con el costo de la deuda. Si el ingreso neto no supera cómodamente el servicio de la deuda, el activo no es candidato para financiamiento apalancado. Finalmente, el activo debe estar alineado con tus capacidades reales de gestión. No sirve de nada financiar un negocio de restauración si no tienes experiencia en operaciones, logística o atención al cliente. La deuda magnifica tanto los éxitos como los fracasos. Si el activo requiere habilidades que no posees, y no tienes un equipo que las supla, estás añadiendo riesgo innecesario. Los ricos no invierten en lo que no entienden, y mucho menos se endeudan para hacerlo. El conocimiento del sector, la experiencia operativa y el acceso a asesoría calificada son factores tan importantes como el propio activo financiado. En resumen, el activo es el centro de gravedad de toda estrategia de deuda inteligente. Sin un activo sólido, rentable, escalable y bien gestionado, la deuda se convierte en una carga. Con él, se convierte en un acelerador de riqueza. Elegir el activo correcto no es una decisión emocional ni oportunista, es una decisión técnica, analítica y estratégica. Y esa es la segunda gran lección que separa a quienes usan la deuda para enriquecerse de quienes la usan para hundirse. El activo no es un detalle, es la base de todo. Una vez identificado el activo adecuado, el siguiente paso es estructurar la deuda de forma óptima. Esto implica mucho más que firmar un contrato con la tasa más baja del mercado. Significa diseñar un esquema financiero que maximice el retorno, minimice el riesgo y se alinee con tus capacidades de pago y el ciclo de vida del activo. La estructura de la deuda incluye la tasa de interés, el plazo, el tipo de amortización, las garantías requeridas, las condiciones de prepago, las cláusulas de renovación y la posibilidad de refinanciación. Cada uno de estos elementos debe ser negociado, no aceptado como viene. La tasa de interés es, obviamente, un factor determinante, pero no el único. Una tasa baja con condiciones rígidas, penalizaciones por prepago o amortizaciones agresivas puede ser más peligrosa que una tasa ligeramente más alta con flexibilidad operativa.
Los ricos no buscan la tasa más baja en abstracto, buscan el costo total más eficiente en función de su estrategia. Por ejemplo, una tasa fija puede ser preferible en entornos de inflación creciente, mientras que una tasa variable puede ser ventajosa si se espera una caída de las tasas en el mediano plazo. La elección depende del contexto macroeconómico y del horizonte del activo. El plazo de la deuda debe coincidir con el ciclo de generación de ingresos del activo. Si el activo empieza a generar flujo de caja estable a partir del año 3, no tiene sentido tener una deuda que exija pagos altos desde el año 1. Por eso, muchas estructuras de deuda exitosas incluyen periodos de gracia, amortizaciones crecientes o pagos basados en el desempeño del activo. Los ricos no aceptan calendarios de pago estándar, los negocian para que se adapten a la realidad del negocio o la inversión. Un buen asesor financiero o un contador con experiencia en estructuración puede marcar la diferencia entre una deuda manejable y una deuda asfixiante. La amortización, la forma en que se devuelven el capital y los intereses, también es crucial. Algunas deudas exigen pagos iguales durante toda la vida del préstamo, sistema francés, otras exigen pagos crecientes, sistema alemán, y otras permiten pagar solo intereses durante un periodo inicial, interés solo. Cada modelo tiene ventajas y desventajas según el flujo de caja esperado. Por ejemplo, en proyectos inmobiliarios de desarrollo, es común usar estructuras de interés solo durante la fase de construcción, seguidas de amortizaciones una vez que el activo empieza a generar ingresos. Esa flexibilidad es clave para no comprometer la viabilidad del proyecto. Las garantías son otro elemento fundamental en la estructuración. No todas las deudas requieren garantías reales, pero las que las requieren suelen ofrecer mejores condiciones. Sin embargo, poner en garantía un activo personal, como tu casa, para financiar un activo de inversión puede ser extremadamente arriesgado. Los ricos prefieren usar el propio activo financiado como garantía, por ejemplo, la hipoteca de la propiedad que están comprando, o estructuras de garantía cruzada entre activos empresariales. Evitan, en la medida de lo posible, comprometer su patrimonio personal, porque saben que un fracaso en una inversión no debe poner en riesgo su estabilidad familiar o su libertad financiera básica. Las cláusulas de prepago y refinanciación también deben ser evaluadas con lupa. Algunas entidades cobran penalizaciones altas si decides pagar la deuda antes de tiempo, lo que limita tu capacidad de optimizar costos si encuentras mejores condiciones en el mercado. Otros contratos no permiten refinanciar sin condiciones restrictivas. Los ricos negocian cláusulas flexibles que les permitan adaptarse a cambios en el entorno financiero. La capacidad de refinanciar una deuda a una tasa más baja, o de reestructurar los pagos en caso de dificultades temporales, puede ser la diferencia entre el éxito y el colapso. Además, es esencial entender el impacto fiscal de la estructura de la deuda. En muchos países, los intereses pagados por préstamos vinculados a inversiones o negocios son deducibles de impuestos. Pero no todos los tipos de deuda califican para este beneficio. Por ejemplo, un préstamo personal generalmente no es deducible, mientras que un préstamo comercial sí lo es. Estructurar la deuda dentro de una entidad legal adecuada, como una sociedad o una empresa, puede maximizar los beneficios fiscales y proteger tu patrimonio personal. La contabilidad y la planificación fiscal no son gastos, son inversiones en eficiencia financiera. Otro aspecto poco considerado es la reputación y estabilidad del prestamista. No todos los bancos o entidades financieras son iguales. Algunos pueden cambiar las reglas en medio del camino, exigir garantías adicionales sin aviso o negarse a refinanciar en momentos críticos. Los ricos investigan la solidez del prestamista, leen los contratos al detalle, consultan con abogados y, sobre todo, establecen relaciones a largo plazo con instituciones confiables. La deuda no es una transacción, es una relación. Y como toda relación, requiere confianza, claridad y alineación de intereses. Finalmente, la estructura de la deuda debe incluir un plan de contingencia. ¿Qué pasa si el activo no genera los ingresos esperados? ¿Qué pasa si las tasas de interés suben? ¿Qué pasa si el mercado se contrae? Los ricos no firman contratos sin tener un plan B, C y de eso puede incluir reservas de liquidez, seguros de ingresos, acuerdos de copropiedad,
cláusulas de salida o incluso la posibilidad de vender el activo antes de que la situación se deteriore. La deuda bien estructurada no solo maximiza el retorno, también minimiza el riesgo de colapso. En síntesis, estructurar la deuda no es un trámite administrativo, es un acto estratégico. Cada cláusula, cada porcentaje, cada plazo debe ser evaluado no en función de lo que dice el contrato, sino de lo que significa para tu flujo de caja, tu riesgo y tu capacidad de crecimiento. Los ricos no delegan esta tarea, la supervisan personalmente, con asesoría experta, y la ajustan según evoluciona su cartera de activos. Porque saben que una deuda bien estructurada no solo no te arruina, te hace rico. Una vez que la deuda está estructurada y el activo está en marcha, el siguiente paso crítico es la gestión activa del flujo de caja. No basta con que el activo deba generar ingresos, debe generarlos consistentemente, y esos ingresos deben ser suficientes para cubrir el servicio de la deuda, los gastos operativos, los imprevistos, preferiblemente, dejar un margen de ganancia. La gestión del flujo de caja es, en muchos casos, lo que separa a las inversiones exitosas de las que terminan en default. No es una tarea secundaria, es el núcleo operativo de cualquier estrategia de deuda inteligente. El primer principio de la gestión de flujo de caja es la previsibilidad. Los ricos no se conforman con estimaciones optimistas, construyen modelos conservadores que asumen ingresos más bajos y gastos más altos de lo esperado. Si un activo proyecta generar $10,000 mensuales, ellos modelan con $7,000 u $8,000. Si los gastos estimados son $3,000, ellos presupuestan $4,000 o $5,000. Esta disciplina les permite enfrentar imprevistos sin entrar en pánico. La deuda no perdona, los pagos vencen independientemente de si el activo tuvo un buen mes o no. Por eso, la gestión del flujo de caja comienza con expectativas realistas, no con deseos. El segundo principio es la separación de cuentas. Nunca se debe mezclar el flujo de caja del activo financiado con las finanzas personales. Los ricos crean estructuras legales y contables separadas, como sociedades o cuentas bancarias exclusivas, para cada activo o grupo de activos. Esto les permite monitorear con precisión el desempeño de cada inversión, cumplir con obligaciones fiscales, y sobre todo, proteger su patrimonio personal en caso de que un activo tenga problemas. Si el negocio A no genera suficiente flujo, eso no debe afectar la capacidad de pagar la deuda del negocio B, ni comprometer el ahorro familiar. La separación es protección. El tercer principio es la reinversión inteligente. No todo el flujo de caja excedente debe ir directamente al bolsillo del inversionista. Parte de él debe reinvertirse en el activo para mantenerlo, mejorarlo o expandirlo. Por ejemplo, en bienes raíces, los ingresos por rentas deben cubrir no solo la hipoteca, sino también el mantenimiento, las reparaciones, las actualizaciones y los fondos de reserva. En un negocio, los márgenes deben usarse para innovar, capacitar al personal o captar nuevos clientes. Los ricos no extraen todo el flujo de caja disponible, lo administran como un ecosistema que debe mantenerse vivo y crecer. El cuarto principio es la reserva de contingencia. Antes de siquiera iniciar el pago de la deuda, los ricos aseguran tener un colchón de liquidez equivalente a 6, 12 o incluso 24 meses de pagos. Ese fondo no es opcional, es obligatorio. Sirve para cubrir vacíos de ocupación, retrasos en cobros, reparaciones mayores o caídas temporales en los ingresos. Sin ese colchón, cualquier imprevisto puede convertirse en una crisis financiera. La deuda apalancada sin reserva de emergencia es como conducir sin frenos. Puede funcionar mientras todo va bien, pero basta un obstáculo para terminar en desastre. El quinto principio es la optimización de cobros y pagos. Los ricos no esperan a que los inquilinos paguen cuando puedan ni permiten que los clientes dilaten facturas. Implementan sistemas de cobro automáticos, descuentos por pago anticipado, penalizaciones por mora y, en casos extremos, procesos legales rápidos. Del mismo modo, sincronizan sus pagos de deuda con los ingresos del activo. Si cobran rentas el día 5, programan el pago del préstamo para el día 7. Esta sincronización reduce el riesgo de quedarse sin liquidez entre cobros y pagos, y evita intereses por mora innecesarios. El sexto principio es la monitorización constante.
No basta con revisar los números una vez al mes. Los ricos monitorean sus flujos de caja semanalmente, a veces diariamente, especialmente en los primeros meses de operación del activo. Usan dashboards, alertas automáticas, software contable y reportes gerenciales para detectar desviaciones a tiempo. Si los ingresos bajan un 10% 2 meses seguidos, actúan de inmediato, ajustan precios, renegocian contratos, cambian estrategias de marketing o renuevan el equipo operativo. La gestión activa del flujo de caja no es pasiva, es intervencionista. El séptimo principio es la diversificación de fuentes de ingreso dentro del mismo activo. Un edificio de apartamentos no debe depender de un solo inquilino comercial. Un negocio no debe depender de un solo cliente. Los ricos diseñan sus activos para tener múltiples fuentes de ingreso. Rentas, servicios adicionales, publicidad, comisiones, licencias, etc. Esto reduce la volatilidad del flujo de caja y aumenta la resiliencia frente a la pérdida de un cliente o inquilino. Cuantas más fuentes de ingreso tenga un activo, más estable será su capacidad de servir la deuda. El octavo principio es la renegociación proactiva. Si el flujo de caja del activo mejora consistentemente, los ricos no esperan a que venza el contrato de deuda para buscar mejores condiciones. Renegocian antes, tasas más bajas, plazos más largos, pagos más flexibles. Si el activo se revaloriza, refinancian para liberar capital y reinvertirlo en nuevos activos. La deuda no es estática, es dinámica. Y los ricos la ajustan constantemente para maximizar su eficiencia y minimizar su carga. El noveno principio es la transparencia con los prestamistas. Muchos deudores esconden problemas, retrasan comunicaciones o evitan mostrar estados financieros reales. Los ricos hacen lo contrario, mantienen a sus prestamistas informados, presentan reportes periódicos, anticipan dificultades y proponen soluciones antes de que se conviertan en crisis. Esta transparencia genera confianza, y la confianza abre puertas, refinanciaciones, prórrogas, apoyos adicionales. Un prestamista que ve que estás gestionando con disciplina y honestidad es mucho más propenso a ayudarte en momentos difíciles. Finalmente, el décimo principio es la salida estratégica. No todas las deudas deben pagarse hasta el final. A veces, el mejor manejo del flujo de caja es vender el activo antes de que termine la vida del préstamo, usar las ganancias para liquidar la deuda y quedarse con la plusvalía. Otras veces, es convertir la deuda a largo plazo en una deuda perpetua con pagos de interés solamente, liberando capital para otras inversiones. La gestión del flujo de caja no es solo operativa, también es estratégica. Y los ricos la usan no solo para sobrevivir, sino para escalar. Paralelamente a la gestión del flujo de caja, es indispensable desarrollar y mantener una sólida salud financiera personal y empresarial. Endeudarse estratégicamente para construir riqueza no significa descuidar las finanzas básicas. Al contrario, exige un control aún más riguroso sobre los ingresos, gastos, ahorros y patrimonio neto. La deuda productiva solo funciona cuando el entorno financiero que la sostiene es estable, disciplinado y resiliente. Sin una base sólida, incluso la mejor inversión apalancada puede convertirse en una bomba de tiempo. El primer pilar de la salud financiera es el presupuesto personal o empresarial. No se puede gestionar lo que no se mide. Los ricos llevan un registro detallado de todos sus ingresos y egresos, sin excepción. Saben exactamente cuánto ganan, cuánto gastan, en qué lo gastan y cuánto les queda para ahorrar o invertir. Utilizan herramientas digitales, hojas de cálculo o contadores profesionales, pero nunca improvisan. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, es un mapa que les permite tomar decisiones informadas. Si un mes los gastos superan los ingresos, ajustan de inmediato. No esperan a que la situación se agrave. El segundo pilar es la separación entre gastos personales y gastos de inversión. Nunca se debe usar el flujo de caja de un activo financiado para cubrir necesidades personales, a menos que sea una distribución planificada de utilidades. Mezclar ambos es la receta perfecta para el desastre. Si el activo tiene un mal mes, las necesidades personales no desaparecen, y eso puede forzar a vender el activo a pérdida o a incumplir con la deuda. Los ricos mantienen cuentas separadas, tarjetas separadas,
en muchos casos, entidades legales separadas. Esta separación no es burocracia, es blindaje financiero. El tercer pilar es el fondo de emergencia. Antes de asumir cualquier deuda, los ricos aseguran tener un colchón de liquidez equivalente a 6 a 12 meses de gastos fijos personales. Este fondo no está vinculado a ninguna inversión ni se usa para oportunidades de negocio. Es exclusivamente para emergencias personales, enfermedades, despidos, reparaciones mayores en la vivienda, etc. Su existencia elimina la necesidad de recurrir a deudas de consumo, como tarjetas de crédito o préstamos personales, en momentos de crisis, lo que protege la capacidad de seguir cumpliendo con las deudas estratégicas. El cuarto pilar es la reducción de deudas malas. Antes de asumir deuda buena, los ricos eliminan o reducen al mínimo las deudas malas. Tarjetas de crédito, préstamos personales de alto interés, financiamientos de consumo, etc. Estas deudas no generan retorno, consumen flujo de caja y aumentan el riesgo financiero. No se puede construir riqueza apalancada sobre una base endeudada con intereses usurarios. Por eso, la primera fase de cualquier plan de riqueza realista es la desintoxicación financiera. Salir de deudas tóxicas antes de entrar en deudas productivas. El quinto pilar es el ahorro automático e inviolable. Los ricos no ahorran lo que sobra, ahorran primero, y viven con lo que queda. Automatizan transferencias mensuales a cuentas de ahorro o inversión antes de pagar cualquier otro gasto. Este hábito les permite acumular capital para futuras oportunidades, para cubrir imprevistos o para aprovechar descuentos por pago anticipado en sus inversiones. El ahorro no es un lujo, es la gasolina del crecimiento financiero. Sin él, cualquier estrategia de deuda se vuelve frágil. El sexto pilar es la protección del patrimonio. Esto incluye seguros adecuados, de vida, de salud, de incapacidad, de responsabilidad civil, de propiedad, y estructuras legales que blindan los activos personales de los riesgos empresariales. Un juicio, un accidente o una enfermedad pueden arrasar con años de esfuerzo si no hay protección. Los ricos no ven los seguros como un gasto, los ven como un seguro de continuidad. Y no improvisan las estructuras legales, las diseñan con abogados y contadores especializados en protección patrimonial. El séptimo pilar es la educación financiera continua. Los ricos no dejan de aprender. Leen libros, toman cursos, asisten a seminarios, contratan mentores y se rodean de personas más experimentadas. Saben que el mundo financiero cambia constantemente, nuevas leyes, nuevas tasas, nuevas tecnologías, nuevas estrategias, y que quedarse estancado es el primer paso hacia el fracaso. Invierten en su propia formación con la misma disciplina con la que invierten en activos. Porque saben que su mayor activo no es una propiedad o un negocio, es su conocimiento. El octavo pilar es la disciplina emocional. Las finanzas no son solo números, son comportamientos. Los ricos controlan sus impulsos, evitan las compras emocionales, no compiten por estatus y no se dejan llevar por modas de consumo. Saben que cada dólar gastado en un capricho es un dólar que no está trabajando para ellos. La riqueza no se construye con ingresos altos, sino con gastos controlados y decisiones racionales. La deuda estratégica exige madurez financiera, y la madurez financiera exige dominio emocional. El noveno pilar es la revisión periódica del patrimonio neto. Los ricos no miden su éxito por sus ingresos, sino por su patrimonio neto, activos menos pasivos. Calculan este número al menos una vez al trimestre, y lo comparan con periodos anteriores para medir su progreso real. Si el patrimonio neto no está creciendo, o está creciendo más lento de lo esperado, ajustan su estrategia, venden activos improductivos, renegocian deudas, reducen gastos o cambian de enfoque de inversión. El patrimonio neto es el termómetro de la salud financiera. Ignorarlo es como conducir sin mirar el tablero. Finalmente, el décimo pilar es la alineación de valores y metas. La riqueza sin propósito se convierte en una jaula dorada. Los ricos definen por qué quieren dinero, qué quieren hacer con él y qué tipo de vida quieren construir. Esto les permite decir no a oportunidades que, aunque rentables, no encajan con sus valores o metas a largo plazo. También les da la fortaleza para resistir presiones sociales, modas de consumo o comparaciones innecesarias.
La salud financiera no es solo técnica, también es existencial. Y cuando ambas están alineadas, la deuda deja de ser un riesgo y se convierte en un instrumento de libertad. Una vez que la salud financiera personal está sólida y el flujo de caja del activo se gestiona con disciplina, el siguiente nivel de maestría es la escalada estratégica. Usar el éxito de una inversión apalancada para financiar la siguiente, y luego la siguiente, creando un ciclo virtuoso de crecimiento patrimonial. Este es el momento en que la deuda deja de ser una herramienta puntual y se convierte en un sistema. Los ricos no se conforman con un activo financiado, construyen portafolios, y esos portafolios se financian, en gran parte, con deuda estructurada inteligentemente. El primer paso en la escalada es la reutilización del capital liberado. Cuando un activo se revaloriza o genera utilidades consistentes, los ricos no extraen todo el dinero para consumo personal. En su lugar, usan parte de esas ganancias, o el aumento del valor del activo, como garantía para acceder a nueva deuda y comprar el siguiente activo. Por ejemplo, si compraste un inmueble por $200,000 con un préstamo de $160,000, y ahora ese inmueble vale $300,000, puedes refinanciarlo por $240,000, pagar la deuda original de $160,000 y quedarte con $80,000 en efectivo para comprar otro activo. Así, sin aportar capital nuevo, estás expandiendo tu portafolio. El segundo paso es la diversificación inteligente. No se trata de comprar más de lo mismo, sino de construir un ecosistema de activos que se complementen y se protejan mutuamente. Por ejemplo, si tu primer activo es un edificio de apartamentos, el segundo podría ser un negocio de lavandería que sirva a los inquilinos, el tercero un fondo de acciones que genere dividendos, y el cuarto una propiedad comercial en otra ciudad. Esta diversificación reduce el riesgo sistémico. Si un sector tiene problemas, los otros pueden compensar. La deuda bien escalada no concentra, diversifica. El tercer paso es la optimización del apalancamiento. A medida que crece el patrimonio, también crece la capacidad de asumir deuda. Pero los ricos no apalancan al máximo en cada activo, mantienen un ratio de deuda prudente, por ejemplo, no más del 60 o 70% del valor del activo, para preservar margen de maniobra. Sobreapalancarse puede ser rentable en tiempos de bonanza, pero catastrófico en tiempos de crisis. Por eso, escalan con moderación, dejando siempre un colchón de seguridad. El apalancamiento no es una carrera, es un maratón. El cuarto paso es la profesionalización de la gestión. Cuando tienes un solo activo, puedes gestionarlo tú mismo. Pero cuando tienes 5, 10 o 20, necesitas sistemas, procesos, eventualmente, un equipo. Los ricos no intentan hacerlo todo, delegan lo operativo y se enfocan en lo estratégico. Contratan administradores, contadores, abogados, asesores financieros y gestores de propiedad. Invierten en software de gestión, en capacitación del equipo y en protocolos claros. Saben que el crecimiento sin estructura lleva al caos, y el caos destruye el flujo de caja, y con él, la capacidad de servir la deuda. El quinto paso es la creación de sinergias entre activos. Un activo no debe operar en aislamiento, debe reforzar a los demás. Por ejemplo, un edificio de oficinas puede albergar empresas que son clientes de tu negocio de catering, un local comercial puede promocionar servicios que tú ofreces en otro activo, un terreno puede usarse para estacionamiento de los visitantes de tu centro comercial. Los ricos diseñan sus portafolios para que los activos se retroalimenten, reduzcan costos mutuos y aumenten su valor colectivo. La deuda escalada no financia islas, financia ecosistemas. El sexto paso es la internacionalización o regionalización estratégica. No todos los activos deben estar en el mismo país, ciudad o sector. Los ricos evalúan oportunidades en diferentes jurisdicciones, aprovechando diferencias en tasas de interés, regulaciones fiscales, costos de operación y potencial de crecimiento. Por ejemplo, pueden financiar una propiedad en un país con tasas bajas para alquilarla en un mercado con demanda alta. O pueden usar deuda local para comprar activos en regiones emergentes con mayor potencial de apreciación. La geografía es otra variable de optimización en la escalada apalancada. El séptimo paso es la titulización o fraccionamiento de activos. A medida que los activos crecen en valor,
Los ricos no necesitan venderlos para liberar capital, pueden fraccionarlos. Por ejemplo, pueden convertir un edificio en un fondo de inversión inmobiliaria, FII, y vender participaciones a otros inversionistas, usando ese capital para comprar nuevos activos. O pueden crear joint ventures donde socios aportan capital a cambio de una parte de los flujos futuros. Esto les permite escalar sin perder el control total ni asumir toda la deuda ellos mismos. La deuda escalada no es individual, es colaborativa. El octavo paso es la automatización de los procesos financieros. A medida que el portafolio crece, la complejidad también lo hace. Los ricos implementan sistemas que automatizan cobros, pagos, reportes fiscales, declaraciones de impuestos y seguimiento de deudas. Usan tecnología para reducir errores, ahorrar tiempo y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. La escalada sin automatización es insostenible, termina consumiendo más tiempo y energía de la que genera en retorno. La deuda bien escalada no solo multiplica activos, también multiplica eficiencia. El noveno paso es la mentoría y la creación de redes. Los ricos no escalan solos. Se rodean de mentores que ya han recorrido el camino, de socios que aportan valor complementario y de redes que les dan acceso a mejores oportunidades, mejores condiciones de financiamiento y mejores asesores. Saben que el conocimiento colectivo es más poderoso que el individual, y que las alianzas estratégicas pueden acelerar el crecimiento exponencialmente. La deuda escalada no es un esfuerzo solitario, es un esfuerzo colaborativo. Finalmente, el décimo paso es la preparación para el ciclo económico. Los ricos saben que los mercados son cíclicos. Hay épocas de expansión y épocas de contracción. No escalan de forma agresiva cuando el mercado está en su punto más alto, lo hacen cuando hay oportunidades de compra a precios bajos. Acumulan liquidez en tiempos de bonanza para desplegarla en tiempos de crisis. Refinancian deudas cuando las tasas están bajas y consolidan activos cuando los precios están deprimidos. La escalada estratégica no ignora el ciclo, lo aprovecha. Y eso es lo que les permite seguir creciendo, incluso cuando otros se están contrayendo. A medida que el portafolio crece y la deuda se convierte en un sistema, surge un desafío superior, la sostenibilidad a largo plazo. No basta con crecer, hay que perdurar. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño del patrimonio en un momento dado, sino por su capacidad de mantenerse, crecer y transmitirse a lo largo del tiempo, a pesar de crisis económicas, cambios regulatorios, imprevistos personales o fluctuaciones del mercado. La sostenibilidad es el arte de construir un imperio financiero que no dependa exclusivamente de ti, ni de condiciones externas favorables. El primer pilar de la sostenibilidad es la independencia del flujo de caja. Los activos deben estar diseñados para operar con mínima intervención personal. Esto significa sistemas automatizados, equipos capacitados, procesos estandarizados y contratos claros con proveedores, inquilinos y clientes. Si el flujo de caja de tus activos se detiene cada vez que tú te enfermas, te vas de vacaciones o decides tomarte un descanso, entonces no has construido riqueza, has construido un trabajo muy bien pagado. La verdadera libertad financiera llega cuando los activos generan ingresos sin que tú tengas que estar presente. El segundo pilar es la resiliencia ante crisis. Los ricos no esperan que todo vaya bien siempre, preparan sus portafolios para sobrevivir, y hasta prosperar, en entornos adversos. Esto incluye mantener niveles bajos de apalancamiento relativo, tener reservas de liquidez, diversificar geográfica y sectorialmente, y contar con seguros y coberturas adecuadas. También implica tener planes de contingencia para cada activo. ¿Qué hacer si el 30% de los inquilinos no pagan? ¿Qué hacer si una ley nueva afecta la rentabilidad? ¿Qué hacer si un socio se retira? La sostenibilidad no es optimismo, es preparación. El tercer pilar es la adaptabilidad. Los mercados cambian, las tecnologías evolucionan, las regulaciones se modifican y los gustos de los consumidores se transforman. Los activos que hoy son rentables pueden volverse obsoletos mañana. Por eso, los ricos no se aferran a lo que siempre funcionó, constantemente evalúan, actualizan, pivotan o reemplazan activos que ya no cumplen con los estándares de rentabilidad o eficiencia. No tienen apego emocional a las inversiones, tienen apego a los resultados.
La sostenibilidad no es rigidez, es evolución constante. El cuarto pilar es la eficiencia operativa. A medida que el portafolio crece, los costos también pueden hacerlo, a menos que se implementen economías de escala. Los ricos centralizan funciones administrativas, negocian contratos con proveedores a volumen, automatizan procesos repetitivos y eliminan ineficiencias. Cada dólar ahorrado en costos operativos es un dólar que se suma al flujo de caja disponible para pagar deudas, reinvertir o distribuir. La sostenibilidad no es solo ingresos altos, es costos bajos. Y la deuda sostenible es aquella que se sirve con márgenes amplios, no con ajustes de último minuto. El quinto pilar es la gobernanza. Cuando los activos superan cierto tamaño, ya no basta con la intuición o la improvisación. Se necesitan estructuras de gobierno, juntas directivas, comités de auditoría, políticas de inversión, manuales de procedimientos, sistemas de control interno. Estas estructuras no son para empresas gigantes, son para cualquier portafolio que quiera perdurar. Evitan decisiones impulsivas, conflictos de interés, malversación de fondos y errores costosos. La sostenibilidad no es caos organizado, es orden institucionalizado. El sexto pilar es la sucesión. La riqueza que no tiene un plan de traspaso está condenada a desaparecer en una generación. Los ricos no solo piensan en cómo acumular, piensan en cómo transmitir. Eso incluye testamentos, fideicomisos, protocolos familiares, formación de herederos y estructuras legales que protejan el patrimonio de divisiones, impuestos excesivos o malas decisiones de los sucesores. También incluye la preparación de un equipo directivo que pueda mantener los activos funcionando incluso si el fundador ya no está. La sostenibilidad no es egoísta, es legado. El séptimo pilar es la responsabilidad social y ambiental. Hoy más que nunca, los activos que ignoran su impacto social o ecológico enfrentan riesgos regulatorios, reputacionales y operativos. Los ricos invierten en sostenibilidad no por moda, sino por estrategia. Edificios eficientes consumen menos energía, empresas con buen clima laboral tienen menos rotación, marcas responsables atraen más clientes. La sostenibilidad financiera a largo plazo está cada vez más ligada a la sostenibilidad ética y ambiental. Ignorarla es asumir un riesgo innecesario. El octavo pilar es la transparencia y la rendición de cuentas. Los ricos que construyen imperios duraderos no esconden información, no manipulan números y no evaden responsabilidades. Llevan contabilidades claras, pagan impuestos correctamente, cumplen contratos y tratan con integridad a socios, empleados y prestamistas. Esta reputación no solo les abre puertas, les construye un colchón de confianza que les permite acceder a mejores condiciones de financiamiento, atraer mejores socios y superar crisis con apoyo externo. La sostenibilidad no es opacidad, es credibilidad. El noveno pilar es la innovación continua. No se puede mantener la rentabilidad de un portafolio si se sigue haciendo lo mismo de siempre. Los ricos invierten en investigación, en nuevas tecnologías, en modelos de negocio disruptivos y en capacitación constante de su equipo. No esperan a que el mercado los obligue a cambiar, anticipan las tendencias y se adaptan antes que la competencia. La deuda sostenible financia no solo activos existentes, sino también la capacidad de reinventarlos. Porque saben que lo que hoy es una ventaja, mañana puede ser una obsolescencia. Finalmente, el décimo pilar es el equilibrio. La sostenibilidad financiera no puede construirse a costa de la salud, las relaciones personales o el propósito de vida. Los ricos que perduran no son workaholics quemados, son personas que han aprendido a delegar, a disfrutar, a desconectarse y a vivir con propósito. Saben que un imperio sin dueño sano no tiene futuro. Por eso, priorizan el autocuidado, el tiempo con la familia, las experiencias significativas y el impacto positivo. La verdadera riqueza no es tener mucho, es tener suficiente, con libertad, paz y propósito. Y eso es lo que hace que todo el sistema, deuda, activos, flujo de caja, escalada, valga realmente la pena. Llegamos al punto final, pero no por ello menos importante. La consolidación de todo lo aprendido en una estrategia coherente, ejecutable y replicable. Endeudarse para volverse rico no es un evento aislado, ni un golpe de suerte,
ni un atajo mágico. Es un sistema disciplinado que combina conocimiento técnico, gestión operativa, salud financiera personal, escalada estratégica y sostenibilidad a largo plazo. Y como todo sistema, solo funciona si se aplica con consistencia, paciencia y honestidad contigo mismo. No se trata de copiar lo que hacen los ricos, se trata de internalizar su mentalidad y adaptar sus principios a tu realidad. El primer paso para consolidar tu estrategia es escribirla. No la dejes en tu cabeza, ponla por escrito. Define qué tipo de activos buscarás, qué criterios de selección usarás, cómo estructurarás la deuda, cómo gestionarás el flujo de caja, cómo escalarás y cómo protegerás tu patrimonio. Un plan escrito no solo te da claridad, te da un estándar contra el cual medir tu progreso. Y cuando las emociones, las dudas o las presiones externas intenten desviarte, ese plan escrito será tu brújula. Los ricos no improvisan, siguen planes, y ajustan los planes cuando es necesario, pero nunca los abandonan por impulso. El segundo paso es la ejecución implacable. Un plan perfecto que no se ejecuta es inútil. La riqueza no se construye en teoría, se construye en la acción diaria, en las decisiones pequeñas pero consistentes, en la disciplina para hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Pagar la deuda a tiempo, revisar los estados de cuenta, renegociar condiciones, capacitar al equipo, eliminar gastos innecesarios, decir no a distracciones, eso es lo que construye imperios. No son los grandes movimientos los que marcan la diferencia, son los pequeños, repetidos, disciplinados, día tras día. El tercer paso es la medición constante. No puedes mejorar lo que no mides. Define indicadores clave. Retorno sobre el patrimonio, ratio deuda-activo, cobertura de deuda, crecimiento del patrimonio neto, margen operativo, etc. Revísalos mensualmente, compáralos con tus metas y ajustalos si es necesario. La medición no es para castigarte, es para guiarte. Te permite detectar errores temprano, celebrar avances reales y tomar decisiones basadas en datos, no en emociones. Los ricos no adivinan su éxito, lo calculan. El cuarto paso es la mejora continua. Ninguna estrategia es perfecta desde el principio. Los ricos no se casan con sus planes, los prueban, los evalúan, los ajustan y los optimizan. Si un tipo de activo no está rindiendo como esperabas, cámbialo. Si una estructura de deuda te está asfixiando, renegociala. Si un gasto está erosionando tu margen, elimínalo. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia. La estrategia consolidada no es rígida, es evolutiva. Y su evolución depende de tu capacidad para aprender de tus errores y de tus éxitos. El quinto paso es la protección legal y fiscal. A medida que tu patrimonio crece, también crecen los riesgos, demandas, auditorías, conflictos con socios, cambios en la legislación. Los ricos no esperan a que el problema llegue, blindan su patrimonio desde el principio. Estructuran sus activos en entidades legales adecuadas, firman contratos claros, pagan impuestos correctamente, mantienen documentación impecable y se asesoran con expertos. La protección no es paranoia, es prudencia. Y la prudencia es lo que permite que la riqueza no solo crezca, sino que permanezca. El sexto paso es la construcción de un equipo de confianza. No puedes, ni debes, hacerlo todo tú solo. Necesitas contadores, abogados, asesores financieros, gestores de propiedad, mentores, incluso socios estratégicos. Pero no cualquier persona, personas competentes, éticas y alineadas con tus valores. Los ricos invierten tiempo en seleccionar a su equipo, en construir relaciones de confianza y en pagar por calidad, no por precio. Saben que un mal asesor puede costarles mucho más que los honorarios de un buen asesor. Tu equipo no es un gasto, es tu red de seguridad y tu palanca de crecimiento. El séptimo paso es la generación de valor real. La riqueza sostenible no se construye explotando a otros, engañando al sistema o especulando sin aportar nada. Se construye resolviendo problemas reales, sirviendo a clientes reales, creando empleos, mejorando comunidades y generando valor tangible. Los ricos que perduran no son parásitos del sistema, son engranajes que lo hacen funcionar mejor.
Y esa es la única riqueza que merece la pena, la que deja un legado positivo, además de un saldo en el banco. El octavo paso es la gratitud y la generosidad. La riqueza sin propósito se vuelve vacía. Los ricos que realmente disfrutan su éxito no lo acumulan con avaricia, lo comparten con generosidad. Invierten en causas que les importan, ayudan a quienes están empezando, devuelven a sus comunidades y viven con humildad. Saben que el dinero es un medio, no un fin, y que la verdadera riqueza no se mide en activos, sino en impacto, en relaciones, en paz interior y en libertad. La gratitud no debilita tu ambición, la humaniza. El noveno paso es la llamada a la acción. Ahora te toca a ti. Todo lo que has leído, aprendido y reflexionado en estas 8 sesiones no tiene valor si no lo pones en práctica. No esperes a tener más dinero, más tiempo o más seguridad. Empieza donde estás, con lo que tienes, hoy. Analiza tu situación financiera actual. Identifica tu primer activo potencial. Habla con un asesor. Lee un libro más. Haz una llamada. Da el primer paso. La deuda no te hará rico. Tú te harás rico usando la deuda como herramienta. Y eso solo sucede cuando pasas de la teoría a la acción. Finalmente, no olvides suscribirte, darle like, compartir este contenido y dejar tu comentario. ¿Qué activo te gustaría financiar con deuda estratégica? ¿Qué parte de esta estrategia resonó más contigo? Tu opinión no solo nos ayuda a mejorar, inspira a otros que, como tú, están decididos a dejar atrás la mentalidad de escasez y construir riqueza con inteligencia, disciplina y propósito. Porque el mundo no necesita más personas que sueñan con ser ricas, necesita más personas que actúan, aprenden, corrigen y persisten hasta lograrlo. Y tú puedes ser una de ellas.